Ahorita en lo que se resuelven los problemas técnicos, voy a dar hincapié al inicio de lo que sería esta presentación llamada Producción de patrones y moldes de fundición con manufactura aditiva. ¿Sí? Así como lo viene en el título, nosotros vamos a impartirles un poco de casos de éxito, de ejemplos de tecnología, con qué impresoras se pueden realizar este tipo pues, de proyectos para que no solamente nos quedemos en el sector de prototipado, sino que ya todo lo que tenga que ver con la manufactura aditiva la podamos incorporar a nuestro proceso de manufactura para inyección de moldeo, inyección por moldes de arena y la generación de nuestros patrones para la generación de las piezas a gran escala, ¿sí? Bueno, no solamente gran escala, sino chica, mediana y gran escala, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con esta presentación y vamos a hablar acerca de, pues, algunos de los diversos materiales que existen en la impresión 3D donde podemos aplicar esta tecnología, así también como la impresión 3D dando ejemplos para lo que serían los moldes de fundición y también algunos casos de éxito para lo que serían estas aplicaciones. ¿Ok? De igual manera vamos a ver algunas de las características físicas y técnicas de una impresora de 3D Systems que pues nos da todo este potencial para que podamos manufacturar este tipo de piezas con bueno, con muy alta velocidad y precisión, ¿sale? Y bueno, al final vamos a tener una sesión, unos pequeños minutitos para que cualquier pregunta o comentario, pues ustedes tengan el chat abierto para publicar sus preguntas y nosotros en directo las responderemos, ¿vale? Y bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos Solid Servicios, en donde pues somos un equipo multidisciplinario sumamente capacitado, pues a nivel experto, elite, dentro de lo que viene siendo SolidWorks, tanto para el sector de ventas como para el sector de ingeniería, para la distribución de licencias de SolidWorks, así como la capacitación constante de todo nuestro personal. Es por eso que tenemos los otros dos reconocimientos, el Elite 190 Club y el 100% Club. Y bueno, voy a dar inicio a lo que sería esta presentación. Solamente permítame un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, 3D Systems. 3D Systems se caracteriza porque fue la pionera en patentar sumas tecnologías para la impresión 3D. De hecho, pues el creador, que creó esta tecnología fue Charles Hall y fue pues básicamente el cofundador de 3D Systems. Y de ahí a lo largo de toda la historia, pues podemos ver toda la evolución que ha tenido esta tecnología, tanto en materiales como en tipos de impresoras y también para las aplicaciones. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo a lo largo de, bueno, inicios de 1984 que inició todo, hasta la actualidad, pues cómo hemos visto el crecimiento de la tecnología de 3D Systems a lo largo de, pues sí, de los años, ¿no? Sumamente, haciendo énfasis en la tecnología FDM, SLA, SLS, y bueno, cada una de esas tecnologías tienen aplicaciones específicas sin dejar a un lado los materiales, que también han sido una constante innovación dentro de 3D Systems. ¿Sale? Y bueno, ¿sobre qué vamos a hablar primeramente? Vamos a hablar sobre la fundición, en qué nos ayuda la impresión 3D para el sector de la fundición, específicamente cuando hacemos la fundición en arena, ya sea arena verde o otro tipo de arenas para hacer las piezas metálicas o piezas por fundición con algunos otros materiales, ¿sí? Entonces, en grandes rasgos, dando un pequeño resumen de esto, vamos a pasar a lo que sería un pequeño resumen de cómo nos ayuda la impresión 3D en este sector, ¿sí? Actualmente, para las fundiciones, muchas de las empresas presentan pues grandes retos, ¿sí? Retos que se caracterizan en múltiples aplicaciones. Esto quiere decir que, bueno, una empresa llamada Taylor and Francis Group, dentro de un estudio que ellos realizaron, señalan que los retos que presenta la impresión 3D en la generación de piezas con monomateriales tanto en resistencia y tamaño, la tecnología sigue avanzando
para una producción en masa y automatizada para incorporar la impresión 3D, no solo en un único material, sino en una impresión con multimaterial, ¿sí? Básicamente tenemos distintas aplicaciones que igualmente las vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, hablando sobre un poco más de esto, en resumen, tenemos que generar para los moldes y para los moldes de fundición en arena, nosotros tenemos que generar un patrón. Y generalmente este patrón pues tiene un tamaño considerable, ¿sí? Muchas veces es un formato a gran escala comparado a la impresión 3D que comúnmente estamos acostumbrados a ver, que son piezas pequeñas. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer un patrón sumamente grande, pues requerimos de tecnología, o bueno, no de tecnología, sino de un modelo ya sea realizado en cerámica o realizado en madera para generarlo y incorporarlo a lo que sería nuestro molde en arena, ¿sale? Y eso pues puede llegar a ser un poco tardado y costoso a la vez, ¿no? Tenemos que esperar a que, o incluso también tenemos que, en caso de madera, a veces, dependiendo de la pieza y dependiendo del material, necesitamos un cierto tipo de madera. Entonces, eso puede aumentar el tiempo de mano de obra e inclusive pues el material que necesitamos para estos patrones, ¿sale? Y bueno, en la industria de la fundición necesitamos pues tener bastante en cuenta que tengamos la seguridad de que los profesionales de la fundición tradicional no desaparecen gracias a la impresión 3D, sino todavía mejoramos ese proceso, ¿sí? En cambio, la fabricación aditiva o la impresión 3D no desaparecen gracias pues a este proceso, ¿sale? En que podemos acelerar el proceso de desarrollo de los equipos de moldeo, haciéndolos más rápidos, más rentables y más ágiles. Incluso con el uso de la impresión 3D, la metodología tradicional de fundición en arena sigue siendo una gran medida, pues para que cuando todavía se utiliza una réplica o patrón de pieza final prevista, o también cuando el patrón todavía se coloca dentro de un molde de dos partes, ¿sí? Con núcleos para hacer un pasaje interno cuando sea necesario. De igualmente, la arena de moldeo especializada todavía se compacta dentro del matraz y alrededor del patrón, y posteriormente se requiere una compuerta de entrada, un bebedero y un recipiente de vertido donde pues vamos a vertir el material fundido, ¿sale? Y bueno, para esto, pues vamos a requerir pues un modelo CAD, una impresora 3D que nos fabrique pues nuestros modelos diseñados en un modelado, o bueno, en un software un software CAD como lo es SolidWorks. Y también tenemos que tener un equipo de postprocesado para postprocesar nuestras impresiones para que pues estén a la medida y con el detallado final que nosotros deseemos. Claro que esto va a depender del material. ¿Sale? Y de igual manera, pues nos va a ayudar para la producción de los moldes y los núcleos para este proceso, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una pequeña comparación en tiempos en lo que sería un modelo de un patrón realizado en madera contra un modelo impreso en 3D, ¿sale? Cabe resaltar que pues para cada modelo en madera pues se requiere mano de obra, especialistas que sepan tallar este tipo de material y básicamente se le conoce como un trabajo artesanal, ¿sí? Entonces, para eso, pues vamos a ir replicando el mismo trabajo múltiples veces, por lo que si nosotros requerimos una refacción de esta pieza realizada en madera, pues tenemos que volver a esperar 7 semanas como tiempo total para volver a producir esa pieza. En cambio, si nosotros tenemos nuestro modelo CAD ya diseñado en un software CAD como SolidWorks, si nosotros requerimos la pieza nuevamente, basta con que la mandemos a imprimir y en unas pocas horas tendremos nuestro patrón listo para la incorporación al modelo de arena, al molde de arena, ¿sí? Entonces aquí vemos una pequeña comparación de los procesos que nos estamos ahorrando con la impresión 3D a comparación del proceso del el tallado en madera. Y entonces estamos viendo cómo de 7 semanas lo redujimos con la impresión 3D a 2.5 semanas. Esto pues puede ser una gran variante y obviamente se traduce a tiempos de producción y ahorros monetarios, ¿vale?
Pero no solo eso, muchas veces nos preguntan, oye, pero la impresión 3D se rompe, la impresión 3D es frágil, la impresión 3D pues solamente me sirve para prototipado. Eso actualmente es lo que nos hacen creer la mayoría de las personas. Pero actualmente la tecnología de 3D Systems nos permite realizar estos patrones con suma calidad y con materiales que son sumamente duraderos para dependiendo de la aplicación a la que pues vamos a someter el material, ¿sí? Pero bueno, aquí vemos una comparación desde una pieza que se le recién impresa, ¿sí? En un material, no recuerdo bien el material, y la misma pieza impresa después de realizar 16.219 ciclos de moldeo. Entonces, para esta inspección, nosotros podemos agarrar un escáner 3D que posteriormente, si necesitan apoyo o más información acerca de esto, también nosotros brindamos esta información y estos servicios para hacer este tipo de inspecciones, de desgaste principalmente, en donde nosotros comparamos la versión recién impresa contra la versión que ya tuvo 16.219 ciclos, como lo están viendo en pantalla, y pues hacemos un análisis de desviación y vemos que todas las caras que pues posee el elemento, pues se encuentran dentro de tolerancias todavía. Entonces me está diciendo este estudio que pues a pesar de que ya pasó por más de 16.000 ciclos, esta pieza sigue siendo viable para seguirla usando. Y esta pues está impresa en plástico, ¿sí? Con una impresión en 3D. Entonces no esperamos largos ciclos y las piezas son duraderas. Aquí se presenta un pequeño caso de estudio, bueno, esta foto ya la habían visto anteriormente, en donde pues vemos que la empresa PSSI, pues ahí viene un pequeño caso de éxito en donde antes ellos tenían que tallar este patrón en madera y se tardaban hasta 8 semanas en la producción de cada patrón, ¿sí? Con la impresora, en este caso de 3D Systems, el modelo XT1070 Titan Pellet, podemos realizar la extrusión de pellets y filamento. Exactamente, lo que escucharon. Nosotros podemos realizar la impresión directa de pellets, básicamente si existe el material que vendan en pellets, nosotros lo podemos introducir a nuestra máquina y podemos imprimir pues nuestros modelos 3D sin ningún tipo de limitante. Más adelante vamos a hablar sobre más materiales y también más aplicaciones que podemos hacer con los pellets. Pero bueno, hablando específicamente de este caso de estudio, ahorraron pues muchísimo tiempo. Un proceso que les demoraba de 8 semanas, lo redujeron de 3 a 4. ¿Sí? Estamos hablando de un 45% de ahorro en tiempos. ¿Sale? Otro caso de esta misma empresa fue para la fabricación de los que son los patrones para este tipo de piezas de propeller. Estas piezas un poco más complejas que requieren un proceso y un material más específico. Para este requerían que la madera fuera de caoba. Entonces, cada patrón, pues salía sumamente costoso. Y con la impresión 3D lograron pues reducir tanto los costos de manufactura de sus patrones, así como el peso del material también y el tiempo de producción. Básicamente cada patrón para este molde les estaba saliendo en $300 únicamente. Sabemos que pues la madera de caoba es sumamente cara y que probablemente en la mitad de este molde nos hubiéramos llevado todo los $300, pero aquí con todos las cavidades, núcleos que requerimos para este molde, pues estamos diciendo que en conjunto costaron $300. Y aparte de que el material no es tan pesado como lo sería la madera. ¿Sale? Y bueno, ahí vienen un poco de características técnicas de qué tipo de material se utilizó. Por ejemplo, el PETG, ¿sí? Que se le hizo un postprocesado al final, ¿sí? Estos materiales nosotros podemos hacerle un postprocesado para que la resolución o el acabado de nuestras impresiones 3D pues sean más agradables o más suaves, dependiendo pues la pieza y el material. Entonces, aquí vamos a mostrar un pequeño video sobre un caso de éxito que tuvieron uno de los clientes de 3D Systems para el sector de la fundición. ¿Sí? Más adelante vamos a comentarlo.
Aztec is a foundry focused on steel and iron castings. We work with utility companies, different types of oil, gas, water, electrical, heavy machinery, transportation. If it's in the field, we probably make a part for it. 3D printing has significantly changed our production process. When a customer needs a part made, we'll create a CAD model. We then will 3D print a pattern. It could be anything from a small print to up to maybe a 4 foot by 4 foot by 4 foot print. From there, it will go to our pattern shop. They'll sand down the layer lines. They might fill it in with some auto body filler. Then they get a perfectly smooth pattern that is mounted into a flask. The flask is filled with sand and we pour the metal in that, break it out, and then we'll do our post-processing and finishing. We installed the Titan 3D printer in September of 2020. Since then, we've seen our production process change radically. From start to finish, we see quality, we see speed, and we see low cost on all aspects of our pattern making. In the past, we'd have to contact an outside pattern shop. Now with 3D printing, we're able to control the whole process, start to finish. If there's something we don't like after printing a pattern, we can adjust it and reprint it. We've had some 3D printed patterns that we've done thousands of impressions on, even tens of thousands. Upon inspecting that pattern and comparing it to a freshly printed pattern, there's no signs of wear or disintegration of the pattern itself. The customer can have an idea, we can model it up, print it, and give them a working prototype within a week or two. In the past, that would be maybe a 4 to 6 week turnaround time for a rapid prototype. The customer is happy, they get their part quicker, they pay less money, and they know it's going to be right. Listo. Y bueno, continuando pues con lo que acabamos de ver, aquí está mi compañero Enrique que nos va a hablar un poco más sobre esta tecnología y sus posibles aplicaciones, ¿vale? Pero antes que nada, sí me escuchan. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones de lo que viene siendo termoformados y otro tipo de soluciones con este tipo de tecnología de impresora 3D de pellets. Quiero hacer una observación de mi compañero Irán, que el material que se utiliza para fundiciones ABS con fibra de carbono al 10%, aunque se puede reforzar con un 20% hasta un 35%. Es el material adecuado para fundición que ya ha sido probado por varios de nuestros clientes y como el caso de éxito del video anterior. Ahora vamos a ver otras aplicaciones como viene siendo el termoformado. Aquí podemos ver el caso de estudio de Duoform. Podemos ver en la parte derecha, en color negro, el modelo impreso en 3D, prácticamente. El caso de éxito que este es un paso a manos de un tren y al hacerlo en termoformado, como pueden ver en la parte de abajo izquierda, es de color blanco y del lado derecho pues ya queda instalado la parte del pasamano donde va un tubo de color amarillo para sostenerse la gente cuando va de pie o entrada o salida a la puerta del tren. Aquí pues hay muchas ventajas, pues se redujo el costo y el ahorro del tiempo que normalmente es lo que nos valora el cliente. Aquí pues me gusta más ver textualmente el testimonial del cliente que dice, hemos ganado mucho negocio con nuestra impresora 3D Titan. El tiempo de respuesta de las piezas, los moldes y las piezas conformadas nos ha situado a pasos agigantados por encima de nuestra competencia. Ahí citado por titular del proyecto, David Rensman, director de desarrollo de productos de GoForm. Aquí tenemos otro estudio de caso. Como pueden ver, es un molde de termoformado para plato de ducha para vehículos recreativos, que son vehículos
pues pequeños. Y pues aquí lo que vemos en caso del éxito son más de 1000 disparos de los primeros moldes impresos, o sea, en pocas palabras, 1000 usos de este mismo molde en 3D, aún con poco o ningún desgaste visible en el molde según el cliente. Prácticamente aquí podemos ver que el peso total del material son 46 kilos y el costo total del material son $1020. Comparado con otro tipo de molde sería mucho más caro. Es por eso que la impresión 3D también se utiliza para estos estudios de caso de lo que viene siendo termoformado. ¿Ok? Y bueno, hablando sobre otro tipo de aplicaciones que bueno, del termoformado, pues muchas veces requerimos hacer impresiones a gran escala. Y básicamente con la impresora Titan de 3D Systems, pues esto puede llegar a ser posible. Pero muchos dicen, bueno, pero la resolución, la calidad con la que va a imprimir, pues no va a ser tan buena. Pero a veces, pues, el desconocimiento nos lleva a esas conclusiones. Pero al momento de que nosotros estamos imprimiendo con la impresora Titan, algo que me llama mucho la atención de esta impresora es que nosotros de primera instancia tenemos opción para incorporarle hasta 3 cabezales de impresión. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una impresión más rápida, a lo largo pues de toda la zona que tenemos que cubrir para nuestra pieza. Pero no solamente eso, podemos hacer impresión directa de lo que serían pellets, impresión directa de lo que sería filamento y maquinado CNC con un husillo de 3 ejes incorporado a uno de estos cabezales. Entonces, mientras nosotros estamos imprimiendo la pieza, simultáneamente podemos estar maquinando y para refinar los detalles de nuestra impresora 3D. Entonces, básicamente, esto abre puertas a que en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, pues se inclinen por esta tecnología porque vamos a tener una impresión a gran escala pues en tiempo récord con hasta 10 micrones de precisión, además de que tenemos el control de la temperatura ambiental, así como la sustracción de pues los, ¿cómo se llaman? Los gases que emitimos al momento de estar imprimiendo, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros podemos imprimir cualquier material, de hecho, eso los vamos a ver más adelante, pero es algo que se incorpora dentro de las impresoras, perdón, de Titán, ¿sí? Tener mecanizado al mismo tiempo que la impresión 3D, es decir, la manufactura aditiva y la manufactura sustractiva en una sola máquina. Entonces, aquí básicamente estamos viendo una aplicación para el sector aeronáutico para pues la impresión de lo que serían esas cubiertas de los controles, o sea, esas plataformas. Y bueno, pasando a otra aplicación que la impresión 3D nos puede otorgar es en el sector aeroespacial para la generación de pues, nuestros moldes de precisión. De igual manera, incorporando lo que sería la impresión y la manufactura sustractiva en una sola máquina. Estamos hablando de que este molde de 1.4 libras de peso les estaba costando alrededor de $14 y pues imprimirla en tiempo récord les ahorró pues tiempo y pues mucho dinero también, ¿vale? Pasando a otra posible aplicación, también para los patrones de este patrón para el molde de laminado, tenemos que la impresión pues de altura tuvo 38 pulgadas por 24 y se imprimió en uno de los materiales pues más precisos que puede haber en el mercado, el CF Ultim, ¿sí? Ultem, perdón. Y el tiempo de impresión pues fueron 12 horas y el diámetro de una boquilla son 2 milímetros. Más adelante vamos a abrir sobre los diámetros de boquilla, las calidades que nos dan. Pero bueno, voy a pasar a lo que serían las impresoras, ¿sí? Adelante, Enrique, por favor. Ok, gracias, Irán. Aquí pues vemos 3 tipos de soluciones dependiendo de lo que necesita el cliente, dependiendo del tamaño de las piezas y dependiendo, como perfectamente tú decías, se le puede poner un cabezal directo de pellet
En otro modelo, 2 cabezales de pellet o uno de pellet y uno de filamento. Y en otro puede ser uno de pellet, uno de filamento y el husillo de CNC, o pueden ser dos de pellet y el husillo de CNC. Es una solución dependiendo de la necesidad de cada cliente. Nada más. Aquí podemos ver en este tipo de la solución de Titán las ventajas claves de qué es lo que tiene. Pues tecnología de extrusión de pellet. Es 10 veces más rápida y 10 veces más accesible que el filamento. Y voy a hablar en filamento, me refiero a marcas industriales. Y voy a hablar prácticamente, fíjate, Irán, que me he topado con clientes que han cambiado esta tecnología en lo que viene siendo jigs and fixture, y muy rápido, de un jigs de aluminio de $1,600 se bajó a $55. En otro caso, que tienen un departamento de impresión 3D y entre ellos mismos se venden las piezas, que se lo vendían a $60, por cuestión de tiempo que tienen un cuello de botella, pues van a adquirir su impresora 3D, y pues esa pieza que se la venden en $60 quedan en $2 con este tipo de impresora. Entonces, una impresora de gran formato, modular y de ingeniería industrial, que a muchos les llama la atención por los bajos costos. Adelante. Y bueno, hablando un poco de los materiales, aquí se puede ver un pequeño resumen de los materiales que ya se encuentran probados para el uso dentro de pues, las impresoras Titan, tanto en pellets como en filamento, ¿sí? Básicamente podemos también tener desde lo que es el TPU, materiales flexibles, hasta sumamente rígidos, ¿sale? Con calidades de resolución bastante altas. Igualmente en lo que sería nylon, ABS, PLA, PEC, PETG. Todos estos pues ya son materiales que los que estamos dentro del mundo de la impresión 3D pues son el pan de cada día, ¿no? Pero no nos limitamos a eso, ¿sí? Básicamente ya hay más de 30 materiales probados para esta impresora, pero eso no nos limita a nosotros a solamente utilizar estos 30 materiales. Actualmente hay empresas y casos de éxito que están utilizando sus propios materiales, su propio material de scrap lo producen en pellets y hacen con ellos pues prototipados para de impresión 3D, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una aleación termoplástica de acuerdo a nuestras necesidades y sin problema la podemos incluir a nuestra máquina Titan para hacer de ese material pues impresión 3D, ¿sí? Con las características térmicas o mecánicas que nosotros lleguemos a necesitar. Y bueno, hablando sobre los boquillas, las boquillas van a depender y bueno, van a variar la resolución con la que nosotros vamos a poder imprimir. Entre más pequeño sea el diámetro de mi boquilla, más fina va a salir mi impresión 3D, pero también va a aumentar el tiempo pues de la impresión, básicamente. ¿Sí? Entonces, pues la boquilla pues va de la mano mucho con el material que vamos a usar y con la pieza, ¿sale? Si nosotros decimos, ok, yo puedo imprimir una pieza con una resolución no tan alta, ¿sí? Que posteriormente quiero maquinar para, pues, todos los detallitos, afinarlos con el husillo de mecanizado de 3 ejes que se puede incluir en la impresora. Pues sin problema. Entonces estamos imprimiendo en gran formato, primera instancia. Segundo punto, estamos imprimiendo a gran velocidad. Y tercer punto, estamos imprimiendo a una precisión de hasta 10 micrones, ¿vale? Que es para impresión 3D es algo revolucionario y más para este tipo de tecnología FDM, ¿sale? Todo esto tomando en cuenta que pueden ser cualquier material que tengamos en pellets, ya sea por un distribuidor o que nosotros lo querramos manufacturar o producir localmente. Y bueno, hablando un poco más de por qué los pellets, compañero Enrique, no sé si quieras hablar sobre este tipo de material, este tipo de solución. Claro que sí, con todo gusto, Irán. Pues, ¿por qué el pellet es la materia más económica en plástico y más accesible de conseguir? Eh,
hablando, la tendencia que tienen ahorita por ecología y todo es reciclar los materiales sobrantes para no desecharlos. Entonces, en algunos casos, ese mismo material de scrap lo convierten en pellet y lo vuelven a reutilizar. Otra cosa muy importante es investigación y desarrollo, en lo cual hay empresas que hacen su propia fórmula exclusiva para ellos mismos, lo hacen en pellet y ya empiezan a fabricar cierto tipo de piezas. Esto también se da en la industria de inyección de plástico. Es una tecnología llevada a la impresión 3D prácticamente. Entonces, pues son las ventajas, ¿no? Del pellet. Aquí voy a hacer una observación técnica. Debe ser circular de 3 milímetros o cilíndrica de 5 milímetros. Son los requisitos del pellet para que pueda funcionar en la máquina Titan, que es pues, prácticamente una medida estándar, prácticamente. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, hablando un poco más sobre la tecnología y el proceso que utiliza esta máquina, pues nosotros básicamente tenemos lo que sería el feeder o el alimentador de pellets que constantemente está pues vigilado mediante sensores para que la distribución de los pellets sea acorde a al consumo que estamos extruyendo en la boquilla. Entonces, en esta pantalla, bueno, en esta imagen, pueden ver el proceso desde que se está alimentando en la parte superior con los pellets, cae a lo que sería un cilindro, en donde ese cilindro posee un tornillo sin fin que empuja nuestro material previamente fundido a lo largo del tubo, extruyéndolo en la boquilla, ¿sí? De igual manera, tenemos lo que serían la distribución de tres centros de calentamiento del material a lo largo del tornillo, que pues vamos regulando la temperatura del material acorde pues a la finura que querramos o la resolución con la que estemos imprimiendo o incluso el material, ¿sí? Si por ejemplo el sensor detecta que pues tenemos un calentador pues con una diferencia de temperatura pues muy alta a comparación de otro, bueno, pues tenemos esa inteligencia para regular la temperatura a lo largo de lo que sería todo el cilindro extrusor, ¿sí? Para los que hacen aquí inyección de plástico, este proceso pues es el pan de cada día, ya que pues el sistema es similar a los tornillos de inyección de plástico que se utilizan en la inyección pues de plástico con los moldes. ¿Sí? Entonces, principalmente así funciona la tecnología y solamente hablando de lo que serían los pellets, pero a esto podemos agregarle la tecnología de extrusión de filamento y, y lo que sería el maquinado CNC de tres ejes. Y bueno, hablando ya un poco más sobre los materiales y sus características, pues aquí se ve una pequeña pirámide de lo que viene siendo los materiales más comunes, desde los materiales flexibles, estándar, hasta los más precisos y más redituables en cuanto a rendimiento. Entonces vemos que, por ejemplo, el TPU y el PLA son pues materiales que todos conocemos dentro del mundo de la impresión 3D, se encuentran en la parte más baja, que es para la mercancía. Si ya queremos para piezas que, pues de diseñador, piezas que van a cumplir una función no tan estricta, pues lo que tenemos el ABS, por ejemplo, el nylon, ¿sí? El nylon 60, digo, el nylon 12, el nylon 6 y también lo que sería el PETG. ¿Sí? Inclusive tenemos algunos otros que ya son aleaciones un poco más complejas para aplicaciones más detalladas. Si subimos al color verde, tenemos materiales de alto rendimiento, ¿sí? Lo que es el PEC o el PEI, ¿sí? Hasta llegar a lo que serían los materiales de ultra rendimiento, ¿sí? Que es otro tipo de PEC, otra aleación de PEC. Y bueno, cada uno de estos tienen pues ciertas características mecánicas y térmicas y debemos ser cuidadosos al utilizar pues cada uno de estos, ya que dependerá la aplicación que querramos desempeñar con nuestras piezas, ¿vale? Y bueno, esto no nos limita, como mencioné anteriormente, probados ya se encuentran más de 30 materiales, pero no está limitado, ¿sale? Nosotros podemos desarrollar nuestro propio material o hacer nuestras pruebas destructivas, nuestras pruebas mecánicas
para pues desempeñar y sacarle el máximo provecho a este tipo de tecnología de 3D Systems. Una observación, Irán. La impresora Titan soportan hasta 400 grados centígrados para Ujú. fabricar el material. Y en la plancha, donde se adhiere la primera capa, lleva una temperatura de 140 grados. Y aparte, en algunos materiales, pues necesita una temperatura ambiente que en la Titan puede ser hasta 80 grados centígrados nada más. Dependiendo del material, pues va a ser la temperatura que va a destruir el material, ¿no? Así es. Claro, y entonces es importante también cuidar el aspecto de la temperatura, ya que pues muchas de las aplicaciones es el uso de soportes. Entonces, al momento de que nosotros nos pasamos o nos falta material, pues podemos ahí a nivel técnico pues tener variaciones en las propiedades mecánicas de nuestros materiales. Entonces, es importante que pues si nosotros estamos desarrollando un material o un distribuidor nos está prometiendo algo, pues que aún así no nos fiemos y hagamos nuestras propias pruebas mecánicas y térmicas a cada uno de nuestros materiales. Ok, Irán. Entonces, en resumen, pues las impresoras 3D Titan de pellet son de gran formato, rápidas, versátiles, fiables y utilizan la materia prima de fabricación aditiva más asequible y disponible en el mercado, que es el pellet. Hacer que la fabricación aditiva no solo sea viable, sino que sea una ventaja competitiva en industria y aplicaciones donde antes no lo era, pues con esta tecnología ya es viable. Permite que la impresión 3D se aplique en todo el flujo de trabajo en comparación con otros métodos en los que los usuarios solo podían permitirse el lujo de usar la fabricación aditiva en la mayoría de las aplicaciones críticas debido a los altos costos, los largos tiempos de impresión y tener que ensamblar piezas. Ahora, pues es en una sola pieza, es mucho más rápido y pues es mucho más accesible. Ya se ha masificado o se ha expandido en toda la empresa, no nada más como prototipo, sino como jigs and fixture, moldes, piezas funcionales, pequeña producción dependiendo de la función de la pieza. Y pues prácticamente pues 3D System tiene todo el ecosistema desarrollando las aplicaciones, selección de materiales, diseño aditivos y, por ejemplo, configuración del hardware y capacitación y soporte, que es todo el ecosistema para que seas exitoso en tu proyecto. Así es. Entonces, por mi parte, también me gustaría solamente retomar la idea de que la impresión 3D ya nos puede ayudar en múltiples sectores, ¿sí? Hoy nos tocó hablar sobre los moldes y el proceso de la manufactura de patrones, pero no nos limitemos a que, por ejemplo, si tenemos otra aplicación o otro área de oportunidad, la impresión 3D seguramente puede llegar a beneficiar sumamente en múltiples procesos simultáneos en una sola empresa, no solamente en un pequeño sector. Desde el diseño, el prototipado, la manufactura, el postprocesado y el control de calidad de nuestras piezas, ¿sale? Entonces, pues, sin más por el momento, no sé si quieras agregar algo más, Enrique. Si no, pues daríamos por terminada la sesión aquí de nuestro webinar para pasar a la siguiente sección de preguntas y respuestas. Yo creo que no, Irán. Digo, aquí pues ustedes son las preguntas que tienen, dudas y pues nosotros los asesoramos en cualquier proyecto que ustedes tengan, dudas, preguntas, conocimiento, hacer un upgrade. Oye, Enrique, ya tengo esta impresora, pero me veo limitado en esto, ¿qué me sugieres? Digo, los apoyamos con información, sobre todo conocimiento y pues adelante con las preguntas. Y mientras se empiezan a escribir las preguntas que tengan o comentarios también son válidos, pues aquí en pantalla pueden ver nuestros datos de contacto en dado caso de que lleguen a requerir información adicional que no tocamos en este webinar, pero pues les surgieron dudas que pues son más especializadas. Con mucho gusto pueden contactar a mi compañero Enrique o a mí vía telefónica o correo electrónico directamente. De igual manera, ahí viene el código QR que los transfiere a nuestra página de internet, en donde podrán encontrar, pues, igual mayor información sobre todas nuestras soluciones.
Otro punto que quiero tocar, aquí no se tocó a detalle muchas cosas este, técnicas, entonces ya cuando tengan alguna pregunta, duda, pues con todo gusto, ¿no? Porque a veces tanta información, darla en 50 minutos, pues es muy poco tiempo, entonces nos dedicamos más bien a lo práctico, casos reales, beneficios y cierto tipo de procesos, aunque pues ya la impresión 3D está validada y comprobada en lo que viene siendo prototipos. Ahora la tendencia, ¿cuál es? Es la producción, ya sea muy pequeña, mediana o grande, en diferentes tecnologías. En este caso nos vamos a hablar lo que viene siendo el modelo Titan para plásticos en pellets, que es el material más accesible en el mercado y es 10 veces más económico que el filamento que cualquier impresora 3D industrial. Entonces, si no hay más preguntas, Irán, no sé si quieres comentar algo. Sí, por el momento no ha llegado ninguna pregunta, pero un segundito. Pero mientras van llegando, pues sí, es comentar que estamos a sus órdenes. Inclusive si les quedaron algún tipo de comentarios, retroalimentación o propuestas de posibles temas que nosotros quieran que toquemos, sin ningún problema podemos plantearlo, ¿sale? Para que próximamente ustedes posean más información em, sobre los temas que, que quieran tocar, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la factibilidad en aplicar este proceso en metalmecánica y márgenes puede reducir? Ok. Por ejemplo, en el sector metalmecánico, nosotros podemos incluir lo que sería este proceso de la manufactura de gran formato, porque recordemos que pues es la manufactura tanto de patrones como de moldes. Entonces, cualquier pues pieza que requiera o esté fabricada con moldes de arena, podemos generar el patrón primeramente, sin importar su tamaño. Esa es una. Otra sería que tenemos una impresión de suma precisión, porque no solamente nos quedamos con la precisión que nos otorga la impresión 3D, sino también optimizamos lo que serían las precisiones para cerrar tolerancias de nuestras piezas al momento de que le aplicamos lo que sería mi maquinado CNC a mis piezas impresas, mientras estamos imprimiendo. Entonces ese sería otro segundo beneficio. Entonces recordemos que ya estamos ahí reduciendo costos y tiempos, ¿sale? Que es lo primordial en la impresión 3D, ¿sale? Otra de las ventajas que yo veo en el sector metal mecánico es también la impresión de lo que serían, pues, prototipos y optimización topológica de nuestras piezas, ¿sí? Para ahorrar material. Es decir, yo tengo mi CAD, le aplico optimización topológica y bueno, obviamente especifico de en qué zonas voy a recibir ciertos esfuerzos, ciertas tensiones, y el mismo software me va a decir, ok, tu geometría óptima, pues tienes 50 soluciones, por ejemplo, diferentes, y ya nosotros podemos editar esa solución o quedarnos con la solución final del software para que pues garanticemos el uso de, bueno, el correcto uso de nuestra pieza. eh, Teniendo en cuenta de que la estructura que nos genere, pues se va a adaptar a los esfuerzos que nosotros le programamos, ¿sí? Y entonces también esos patrones, pues van a ser generalmente, son muy difíciles en manufacturar en una máquina CNC hasta de 5 ejes. Entonces es por eso que se puede imprimir en 3D también. Creo que hay más preguntas con Enrique. Aquí tengo una que dice, ¿cuál es el tamaño de boquilla en la tecnología de pellets Ujú. usado en un formato de pieza de 1 metro cúbico? Mira, es dependiendo lo que quieres lograr con la pieza.
quieres mucha definición, quieres rapidez para validar, es un Jigs and Fixture. Eh, el modelo Titan parte de boquillas de 0.40 milímetros hasta 9 milímetros. Según lo que tú quieras validar, quiero validar qué tan fino puede ser la pieza para validar cierta precisión, te conviene punto 40. Dependiendo, oye, yo quiero velocidad, nada más quiero validar efectivamente si este fixture va a embonar, nada más no necesito tanta precisión, nada más quiero validar si va a anidar esta pieza. El margen es muy alto, entonces te conviene la boquilla de 9 milímetros porque es muy rápida. Si la haces voy a dar un X ejemplo, si la haces en punto 40, a lo mejor te tarda día y medio, cuando en punto 9 milímetros te tardas en 2, 3, 4 horas prácticamente. Entonces es dependiendo lo que tú quieres lograr, el tamaño de la boquilla. Ahora, si me dices el estándar de la industria que adquiere esta impresora, estamos hablando que es de punto 80 a 3 milímetros normalmente lo que piden, porque es de acuerdo a lo que ellos necesitan. Ya se vería un caso particular tuyo para recomendarte la boquilla adecuada de lo que quieres lograr. Gracias, Enrique. Inclusive también hay boquillas de hasta punto 2 y punto 3 milímetros incluso. Todavía también para mayor resolución en nuestras impresiones, ¿vale? Pero igual como comenta mi compañero, pues depende de la aplicación y el material que querramos utilizar. Aquí tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es el infill recomendado en la misma pieza? Aquí es algo interesante. El infill al que se refiere el ingeniero es el relleno de nuestras piezas, ¿sí? Entonces nosotros podemos decidir entre si queremos nuestra pieza completamente hueca o 100% sólida. Entonces, algo característico que nosotros podemos hacer con la impresión 3D es que podemos hacer una optimización látice, se le llama, ¿sale? La optimización látice va a hacer que nuestra pieza a nivel interno adapte una geometría amorfa de acuerdo a los esfuerzos a los que vaya a ser sometida mi pieza. Entonces, ahí yo ya no me voy a tener que preocupar por un cierto porcentaje de relleno, sino solamente por aplicar bien mis esfuerzos sobre mi pieza y que me genere de forma interna mi estructura optimizada, ¿sale? Entonces es como si nos estuviera realizando un relleno personalizado, dependiendo de la aplicación y los esfuerzos a los que va a ser sometida mi pieza. Pero si quieres una respuesta más concreta, pues el relleno va, siempre obviamente no es recomendable el 100%, sino que para una buena impresión duradera, porque también la durabilidad nos las va a dar el material, pues va de entre un 40 a un 60% aproximadamente. ¿Sale? Una observación ahí, Irán, en eso. Eso lo haces a través del software. En este Correcto. caso, el software es que es la interfase entre la computadora y la impresora y Simplify 3D, en lo cual puedes poner látices de panel de abeja, cuadrados, rombos, etcétera, o otro tipo de infill, látices, de acuerdo a la función y lo que quieras. Hay piezas que necesitas que tener cierto tipo de amortiguamiento, entonces le pones cierto tipo de látices para que haga esa pequeña flexión y no sea tan rígido el soporte de la pieza. Claro. Y bueno, no puede, no tiene que ser forzosamente el mismo relleno para toda la pieza, sino, por ejemplo, a una zona le voy a aplicar un cierto formato de látiz, una cierta configuración, y a otra parte de la pieza otra. Puede ¿Sale? ser sólido en unas partes y en otros, dependiendo de la función. Digo, es muy interesante esas aplicaciones y se hacen con el software, ¿no? Así es. Y tenemos otra pregunta que es de costos. Es más o menos cuánto cuesta el costo del cabezal del husillo de maquinado, el que mencionamos para la Titán. Fíjate que muy buena pregunta. Digo, eso me lo voy a quedar prácticamente, porque no, ese dato no lo tengo ahorita. Lo que sí tengo más o menos idea de los costos de los pellets, pero ese me lo llevo. Digo,
pero si quieres dejarme tus datos para enviarte esa información. O igual que te envíen que te le des seguimiento vía correo electrónico, ahí en pantalla están Sí, nuestros ahí datos están de nuestros contacto, ¿no? datos. Me envías y con todo gusto te respondo. Perfecto. Vamos a esperar unos pequeños segunditos para ver si llega alguna otra pregunta o de lo contrario damos por terminada esta sesión. Ok, creo que sí hay otra pregunta, ¿no, Enrique? Sí, y está muy interesante. Dice, ¿se podría que un operador CNC maneje un torno y una impresora 3D, esto con el fin de adaptar medidas con el patrón? Muy interesante. Ok, Este, aquí puedo entender dos vertientes. Una es que puede ser imprimes tú la pieza 3D, pero la puedes rectificar a través de un CNC. Esa sería una opción, sí, sí se puede. La otra que puedo entender es que el modelo Titan imprimes tu pieza 3D y después la puedes rectificar ahí mismo también. Esas serían las dos opciones que entiendo con esta pregunta. Pero el operador CNC, lo único que puede hacer en impresora 3D es mandar a imprimir. También lo puede hacer un diseñador, digo, no es cosa del otro mundo, la capacitación es muy rápida y entendible y pues más un operador de CNG puede manejar la impresora 3D. Pero si tu razón y la meta es adaptar las medidas del patrón, la respuesta es sí. ¿Sabes qué? Necesito que tenga estas medidas exactamente, no me da la impresión 3D, lo puedes rectificar. Bueno, perfecto. Fue una pregunta bastante interesante y concuerdo completamente contigo, Enrique. Te agradezco, pues, tu respuesta. Y bueno, ya no tenemos más preguntas por el momento. Hemos llegado al final de esta sesión. Les agradezco a cada uno de ustedes por su asistencia, por su atención. Y bueno, si requieren más información, ya tienen nuestros datos en pantalla. Y bueno, estamos despedidos y que tengan excelente tarde. hasta luego, buenas tardes.